Hola, muy buenos días. Vamos a iniciar con lo que viene siendo la etapa número 1 de nuestra materia elección vocacional. Recordándoles que toda esta información la tienen ustedes dentro de su libro de texto. Y bueno, pues prácticamente el objetivo de esta sesión grabada es el contenido, más que nada explicarlo, ver detalles en los cuales tú puedas basarte para la creación de tu evidencia de aprendizaje. Para esta etapa número 1 vamos a ver lo que es quién soy yo, quién quiero ser. Para esta etapa número 1 vas a desarrollar la evidencia de aprendizaje 1, que va a ser un FODA. Más adelante vamos a ver qué es esto. Y bueno, pues aquí como en primera instancia vamos a ver este pequeño diagrama donde pues vamos a conocer el contenido que vamos a por ahí observar dentro de esta página 17, donde dice quién soy yo, quién quiero ser. Para este contenido vamos a ver 5 conceptos muy importantes en los cuales son de utilidad para el desarrollo de tus dimensiones y finalmente la evidencia. Tenemos el primer concepto, es autoconcepto, autoestima, valores, FODA y personalidad. Nosotros como seres humanos debemos tener la capacidad o tenemos la capacidad de conocernos a nosotros mismos. Nosotros debemos de desarrollar o podemos presentar lo que son algunas teorías. Podemos basarnos en teorías psicológicas para lo que viene siendo el autoconocimiento. Es importante que uno como persona, como ser humano, se detenga un poco en cierto momento del día, en cierto momento de alguna etapa, para realmente tener una visión clara, un sentido de identidad. Es por eso que iniciamos con esta pregunta, ¿quién soy y quién quiero ser? Toda esta información, ¿de qué nos va a servir? Pues prácticamente va a desprender experiencias que tú tienes en tu vida cotidiana y de ahí tú puedes formar una imagen o puedes tener una imagen propia. ¿A qué nos referimos con esto? Vamos nosotros adquiriendo desde que nacemos desde los primeros años de vida, nosotros vamos adquiriendo esta acumulación de sensaciones, ideas, ya sea de manera consciente o inconsciente, y pues prácticamente en cada etapa se desarrollan elementos que se llevan a cabo mediante la emoción, es decir, emocionales. El autoconocimiento, digamos que es un término absoluto. ¿Por qué? Las personas, ni las más optimistas, ni las personas más objetivas del planeta pueden lograr lo que viene siendo un anhelo, ¿sí? Un anhelo por una razón. Siempre estamos en constante cambio, ¿sí? Entonces el autoconocimiento sí es un análisis de lo que uno quiere, lo que uno quiere lograr más que nada, en qué momento de tu vida estás en ese presente, pero sí es un concepto que pues prácticamente se va desarrollando o se va estableciendo a través de la experiencia, ¿sí? El diálogo contigo mismo, es decir, actos de autorreflexión, exámenes de conciencia, por así decirlo. Y bueno, obviamente va de la mano sobre reflexión, los valores que tú a lo largo de tu vida vas desarrollando. Y bueno, pues siempre tener en cuenta que los valores, pues prácticamente son los que definen nuestra vida. Em, para el autoconcepto, ¿sí? Que es de lo que estamos ahorita hablando,
Pues prácticamente existen varios componentes, tú lo puedes ver aquí en este diagrama. Tenemos los factores que pues prácticamente son aquí resumido en tres preguntas. ¿Cómo te ves? ¿Cuánto te valoras? ¿Y cómo te gustaría ser? Tenemos las características y tenemos los tipos. Los tipos de componentes para un autoconcepto son el ideal, responsable, potencial y el esperado. Y por último, ¿cómo podemos nosotros trabajar este autoconcepto? En tu página 18 viene por ahí la mención de este psicólogo humanista que se llama Carl Rogers. Él define este concepto o el concepto de sí mismo se compone de tres factores, que viene siendo el cómo te ves, es la primera pregunta que por ahí tenemos en nuestro diagrama. Este factor prácticamente o sumamente es de suma importancia. ¿Por qué? Porque tenemos que ser realistas, ¿sí? Tener una idea demasiado negativa de nosotros mismos, pues a la larga puede ser dañino, ¿sí? ¿Por qué? Porque tú creas un concepto de ti mismo y si lo hacemos de manera negativa, pues tal vez vamos a nublar o vamos a opacar realmente lo que somos, ¿sí? Entonces sí es muy importante tomar en cuenta el cómo tú te ves, ¿sí? Ante una sociedad, ante tu familia, ante tu grupo de amigos. La segunda viene siendo cuánto te valoras. Bueno, aquí va muy de la mano, pues las personas, primeramente las personas de manera consciente en las cuales nosotros nos rodeamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque estas personas o tú mismo pueden afectar la imagen, ¿sí? Pueden llevar a cabo esta imagen, ya sea positiva o negativa, de nosotros mismos. Entonces aquí es importante en el cuánto te valoras, cómo debes tú analizar tu círculo social. ¿Por qué? Porque es el donde nos desarrollamos, donde nos desenvolvemos día a día, ¿sí? Y bueno, pues lo ideal es desarrollarse en plenitud, ¿sí? De la mano con principios y valores. La tercera viene siendo, ¿cuál es el tercer factor? ¿Cómo te gustaría ser? ¿Cómo te ves tú? Aquí Rogers lo maneja como el yo ideal, ¿sí? Dentro de tu contexto, ¿sí? Familiar, económico, social, educativo, etcétera, etcétera, profesional también, siempre debemos de tener en cuenta el cómo me gustaría ser, cuál sería el yo ideal, ¿sí? Entonces aquí Rogers, con la pregunta que él nos hace, el quién soy, ¿sí? Contiene tantos elementos de partir de quiénes somos nosotros, o sea, de nosotros mismos, como una imagen o qué imagen tienen los demás de mí. Es importante reconocer todos esos aspectos, ¿sí? Hay otro autor por ahí que menciona esta lectura o este texto en la etapa número 1 que se llama Super. Él nos dice que el proceso de desarrollo vocacional consiste esencialmente en el desarrollo y realización del concepto de sí mismo. Fíjense bien cómo es muy importante tener en cuenta que ahorita tú en esta etapa de tu vida pues vas a tener un parteaguas, es decir, vas a tomar una decisión vocacional. ¿Por qué? Porque es una elección. Esta elección va llevada de la mano con la satisfacción personal y profesional y mucho va a depender de ti, la capacidad de reconocer y aceptar el concepto que tienes de ti mismo. ¿Qué valores tengo? ¿Qué habilidades tengo desarrolladas? Tal vez mi habilidad numérica es más desarrollada que la verbal, etcétera, etcétera. Aquí es muy importante que tú empieces a analizarte a ti mismo y realmente definir quién eres tú, ¿sí? Es el aceptar de manera congruente el concepto que tienes de ti mismo. Es también importante considerar que a veces, pues, equivocadamente formamos un concepto, ¿sí? Un concepto de nosotros desde el momento en el que a lo mejor ya
se dirige la gente hacia ti no por tu nombre, por un apodo, o a lo mejor un momento que tú pasaste en tu vida y ya se te queda esa imagen o las características que tú puedas llegar a mostrar en alguna situación y la gente te etiqueta. Entonces aquí pues prácticamente es partir de un punto de vista de qué idea tenemos sobre nosotros y qué tanto puede afectar en una decisión importante, como por ejemplo ahorita elegir una carrera, qué carrera voy a estudiar. Eh, Tres autores, Shavelson, Hobson y Stanton, por ahí destacan dentro de su texto, no voy a profundizar tanto, pero ahí para que lo lean ustedes, las características del autoconcepto, ¿sí? Organizado, multidimensional, jerárquico, estable y una realidad aprendida. En sí, chicos, el autoconcepto, ¿cómo se forma? Se forma de un número de variables, ¿sí? Este puede estar influenciado por las interacciones que uno tiene con las personas, ¿sí? Las personas que pueden ser importantes en nuestras vidas. Digamos que el autoconcepto, o estos autores definen que el autoconcepto tienen un valor descriptivo que es yo soy, ¿sí? Comprende particularidades que conciben mi ser, mi personalidad, mi forma de ver la vida y obviamente mis características personales. Dentro del concepto o dentro de esta palabra o este término, podemos o se pueden por ahí reconocer cuatro componentes, ¿sí? O cuatro tipos más bien de autoconcepto. Estos nos sirven como guía. ¿Por qué? Porque nos pueden incentivar a el comportamiento que uno pueda tener en el futuro. Nos pueden dar información para saber qué conducta nosotros podemos aproximar y en un futuro también nos va a ayudar a evitar conseguir nuestras metas, ¿sí? Vamos a ver el primero, que es el autoconcepto ideal. ¿Cuál es el autoconcepto ideal? Cómo nos gustaría ser, qué aspiraciones tienes, las metas, expectativas, etcétera, etcétera. El autoconcepto responsable es cómo creemos que deberíamos de ser, ¿sí? Siempre nos vamos, digamos que tenemos una influencia a veces de personas, las reglas en las cuales tú te criaste en tu casa, qué reglas seguimos en una institución, en un trabajo, etcétera, etcétera. Eh, el concepto o el autoconcepto responsable es qué creemos que debemos hacer, ¿sí? Autoconcepto potencial, como personas que podemos llegar a ser, es decir, identificar nuestras capacidades. ¿Cuál es mi potencial? Yo soy bueno para lo numérico, perdón. Soy buena para leer, para lo verbal, para etcétera, etcétera. Siempre es definir o siempre estar alertas o conscientes, hacer autoanálisis de cuáles son las habilidades que tenemos o cuáles son las capacidades que tenemos más desarrolladas. Y por último, el autoconcepto esperado. ¿Cómo espero yo ser en el futuro? ¿Sí? Entonces, aquí, con estos cuatro tipos de autoconceptos, pues prácticamente se llevan a cabo dos puntos de vista, el nuestro y el de alguna otra persona significativa para nosotros. Aquí en este caso, el autoconcepto real puede ser congruente o lo contrario, puede ser totalmente discrepante con nosotros. O sea, probablemente el concepto que una persona tiene de ti no es el verdadero, ¿sí? Entonces, siempre tratar de trabajar el autoconcepto. ¿Cómo podemos trabajar nosotros el autoconcepto? Por ahí en su página número 20 tienes ahí la mención o la explicación de este autor Valdés Salmerón. Él, desde la Universidad Iberoamericana, expone que existen diferentes factores donde se nos impide desarrollar. ¿Qué se nos impide desarrollar?
un conocimiento pleno de nosotros mismos. Esto se le llaman las barreras del autoconocimiento. ¿Cuáles son estas trabas, estos obstáculos que uno a veces llega a enfrentar para nosotros realmente crear, ¿sí?, un autoconcepto? Como número uno, por ahí menciona la dificultad de reconocer las debilidades. Esto ocurre cuando pues no somos capaces, ¿verdad?, de identificar nuestros errores o dificultades. A veces la aceptación pues es difícil, ¿no? Esto es muy difícil considerar los obstáculos y más difícil resulta emprender estrategias para mejorarlos. Por ejemplo, al no poder relacionarnos con otras personas, puede ser que la causa del fracaso se deposite en la relación con los demás, en vez de identificar los propios errores que condujeron a este tipo de desenlace. Eh, Aquí es importante también mencionar como punto número 2 la arrogancia, ¿sí? Caemos o el ser humano puede llegar a presenciar o experimentar la arrogancia como cuando uno como persona cree que es un producto acabado, es decir, no tenemos defectos, nadie me va a venir a enseñar, yo ya sé, ya me dijeron, y ya te vas creando este autoconcepto de decir, yo sé más que tú, a mí no me vas a venir a decir. Realmente Valdés Almerón explica que la arrogancia es cuando alguien cree que solo su perspectiva es la correcta, ¿sí? Que siempre yo tengo la última palabra, yo sé que es lo correcto, tú no me vas a venir a decir, no me vas a corregir. Como punto número 3, el rechazo a la retroalimentación de los demás. A veces como ser humano no ponemos atención, ¿sí? No queremos prestar atención a las opiniones de las personas que nos rodean, ya sean tus papás, tus abuelos, tus tutores, tus hermanos mayores, tus maestros, tus jefes, etcétera, etcétera. Y a veces al momento nosotros de no prestar atención, ¿sí?, no nos percatamos que estas pueden resultar valiosas al final del proceso, al final del día, al final de tu carrera, al final nos damos cuenta que al nosotros construir un autoconocimiento nos ayuda o es de gran ayuda, ¿sí?, el tener una alimentación, una retroalimentación, perdón. Y bueno, como punto número 4, tenemos también lo que es el autoconcepto sobrevalorado. ¿A esto qué se refiere? La construcción de nociones propias lejanas a la realidad. Pueden ser aspectos físicos, social, intelectual, y estos dan como resultado una información equivocada, creada por la propia persona para conformar un autoconcepto relacionado con la realidad. Por ejemplo, el autoconcepto sobrevalorado está encima de lo que una persona es o puede ser. Caso contrario, se refiere a personas que viven en un concepto devaluado, también por la información que han recibido del medio en el que se desenvuelven. Entonces, aquí prácticamente para alcanzar eficientemente una fase de autoconocimiento, existen dos métodos. Uno, el análisis sincero y profundo hacia ti mismo. Y dos, conocerse a través de cómo te ven los demás. Es importante siempre estar al tanto de realmente cómo las personas me están viendo a mí, ¿sí? No es preocuparse por el que dirán, no. Simplemente es cómo yo me voy a conocer a mí mismo, ¿sí?, del reflejo que yo estoy dando hacia los demás. ¿Qué barreras podemos tener nosotros del autoconocimiento? En este caso, bueno, aquí ya no avancé en la presentación. Esto prácticamente ustedes lo tienen en su libro. Entonces, ¿cuáles son las barreras del autoconocimiento? Bueno, existen tres aspectos. Estas son barreras que uno a veces como ser humano puede presentar y se les llama aquí como barreras mentales, donde tú como persona debes ser consciente de eliminar o reducir su influencia. Aquí este autor nos menciona algunas de ellas. Número 1, el poco hábito de autoanálisis.
Dice, somos muy dados a estudiar y analizar y hasta a veces criticar a los demás, sus comportamientos, las razones, sus actitudes, pero muy pocas veces hacemos este ejercicio con nosotros mismos. Este ejercicio del poco hábito de autoanálisis es importante que si no lo estás ejerciendo en tu vida diaria, es importante que te detengas en algún momento de tu día, ya sea en la noche, cuando estás relajado, y realmente ver como si estuvieras delante de un espejo, ¿sí? Siempre el analizar qué es lo que yo estoy haciendo, no me gustaría que me hicieran, o lo que yo puedo a veces criticar en otras personas y cuando realmente yo lo hago o yo lo estoy concibiendo o yo lo estoy aceptando. Entonces, siempre dice, imagínate de manera consciente que los ojos de los demás son ese espejo. Siempre es acostumbrarte a verte de manera permanente como si estuvieras delante de un espejo. El punto 2 es la autoimagen. En la autoimagen, para bien o mal, tendemos a crear una imagen de nosotros mismos. Es decir, yo soy así, soy de tal manera, soy esto y el otro. Perdón, y luego nos inclinamos a creer que esa imagen que nos hemos creado, pues a veces no siempre es muy aterrizada o no es muy alineada a la verdad, ¿sí? Y a veces pues esto impide o distorsiona un conocimiento a fondo de lo que realmente somos. Entonces sí es muy importante la autoimagen de decir, ¿cómo me veo yo? Yo soy así, yo soy asá. Y en algún momento tenemos que ser flexibles con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque a veces nosotros mismos nos ponemos una etiqueta, nos catalogamos, ay, es que eres bien flojo, ay, es que soy bien floja, ay, es que no trabajo, es que no me gusta trabajar, es que soy muy enojón, es que no tengo paciencia. Tenemos que ser conscientes de cómo nosotros, como seres humanos, estamos en constante evolución, ¿sí? En constante y permanente transformación. No somos una foto estática, somos un filme en continuo desarrollo, cuyo guión lo podemos escribir nosotros mismos. Si tú eres de carácter fuerte, no quiere decir que toda la vida lo vas a hacer. Puedes tener herramientas, puedes tener ejercicios mentales, puedes tener actitudes que pueden cambiar esta etiqueta de decir, ay, tiene el carácter muy fuerte. Entonces, siempre es el trascender, evolucionar y trascender. Como personas podemos nosotros cambiar, tenemos variables para cambiarlas y no crearnos una etiqueta. El aspecto número 3 son los aspectos positivos y negativos. Tenemos una inclinación a conocer nuestros defectos, aspectos negativos, pero no así nuestras cualidades o aspectos positivos, con lo que tendemos a subestimarnos o valorarnos. Entonces, aquí es importante porque ya vamos de la mano con lo que es la autoestima. Los aspectos positivos y negativos que tú puedes presentar como barreras mentales son importantes al momento de tener en cuenta tal vez nuestros defectos, pero que realmente no siempre van a ser un defecto. Tú puedes crear alguna estrategia, tomar herramientas para cambiar este aspecto que tú como persona lo estás ya etiquetando como negativo y que a la larga lo puedes cambiar. O alguien puede orillarte a cambiar ese aspecto. Es como cuando un ejemplo muy claro, llega alguien y te dice, ay, qué bonito vestido. Y nunca les ha pasado que la respuesta es, ay, sí, pero me costó bien caro, no, hombre, yo pensé que estaba en oferta, estaba bien caro. O por ejemplo, ay, qué bonito vestido. Ay, no, se te hace, no, hombre, está bien viejo, me lo compré hace como 20 años. Siempre este aspecto negativo, ¿sí? Siempre dar este comentario negativo. Tratar de evitar. Ahorita la gente utiliza erróneamente el término tóxico. Ay, qué tóxica. Ay, que esto, que mi relación es muy tóxica y que esta persona es muy tóxica. Lamentablemente, bueno, esta palabra se ha ido ahí comercializando, por así decirlo, y realmente pues va muy llevada a la mano en cómo los aspectos negativos o nuestros mismos defectos nos llegan a definir como persona. Entonces siempre hay que tener claro esto, cómo tú puedes siempre mediante un autoanálisis
un autoconocimiento de ti mismo, obviamente, para tú poder quitar, ¿sí? Eliminar estas barreras emocionales, o perdón, las barreras mentales del autoconocimiento. Y bueno, pues obviamente esto está muy llevado a la mano con el término de la autoestima, que este término es, nunca vamos a acabar de hablar de la autoestima. Aquí hay un diagrama muy completo. ¿Cuál es la autoestima? Bueno, tenemos los componentes, es el cognitivo, afectivo y conductual. ¿Qué niveles de autoestima tenemos? El tipo de alta, media y baja. Características. Pues una persona se puede definir con una autoestima positiva o negativa, no hay más. ¿Qué dimensiones puede tener la autoestima? Personal, académica, familiar y social. Entonces es importante cómo nuestra vida, ¿sí? En este caso, el autor José Manuel Lorenzo, ¿sí? Define por ahí el término de lo que viene siendo la autoestima. La autoestima es la conciencia de una persona, perdón, discúlpeme, es Yasa. Yasa define la autoestima como la conciencia de una persona de su propio valor, el punto más alto de lo que somos y de nuestras responsabilidades con determinados aspectos buenos y otros mejorables. Y la sensación gratificante de querernos y aceptarnos como somos, por nosotros mismos y hacia nuestras relaciones. En nuestro espejo real, el cual nos enseña cómo somos, qué habilidades tenemos a través de nuestras experiencias y expectativas, es el resultado de la relación entre el temperamento del adolescente y el ambiente en el que se desarrolla. Fíjense que es muy importante este punto, sobre todo el último, donde va muy de la mano los conceptos que hemos estado viendo ahorita en esta sesión. Cómo la autoestima se construye, que obviamente se construye desde una etapa inicial de tu vida, es decir, digamos, de los 4, de los 3 años a los 6, 7, 8 y bueno, pues obviamente conforme va avanzando tus etapas de la vida, pues se va construyendo, se va reafirmando y eso es lo que realmente a veces en situaciones vulnerables te va a sacar adelante. Entonces aquí donde dice nuestro espejo real, el cual nos enseña cómo somos, qué habilidades tenemos a través de nuestras experiencias y expectativas. La experiencia es la que te va definiendo, ¿sí? ¿Qué situaciones tú, por ejemplo, aquí vas pasando desde adolescente y cómo el ambiente en el que tú te desenvuelves, el contexto en el que tú te desarrollas puede afectar o puede beneficiar? Vamos a ver aquí los componentes de la autoestima. Según José Manuel Lorenzo, quien se basa en Branden, que es un psicoterapeuta, la estructura de la autoestima. Encontramos tres componentes, estos operan de manera conjunta y bueno, obviamente el aumento positivo o el deterioro de alguno de los componentes afecta a los otros dos en el mismo sentido, es decir, todos van de la mano. Tenemos el componente cognitivo, cómo pensamos, componente afectivo, cómo nos sentimos, y el componente conductual, cómo actuamos. Entonces, la misma palabra, el mismo concepto les está por ahí dando una idea de lo que significa. El cognitivo indica una idea, opinión, percepción de uno mismo, que viene siendo el autoconcepto. Este también va acompañado de la autoimagen y o representación mental de lo que realmente tenemos de nosotros mismos. El afectivo, pues, es la valoración de lo positivo y negativo que hay de nosotros, lo favorable, lo desfavorable de lo desagradable que vemos en nosotros. Significa sentirse bien o a disgusto con uno mismo. Es un juicio de valor sobre nuestras cualidades personales. Y tenemos el conductual, que significa atención, intención y decisión de actuar. Lleva a la práctica un comportamiento coherente y consecuente. El autoafirmación, dirigida a uno mismo, y la búsqueda de consideración y reconocimiento de los demás. Aquí vemos cómo nosotros podemos ir viendo todos estos conceptos, los cuales pues van llevados de la mano, ¿verdad? Aquí vamos nosotros a ir continuando, ¿sí? Con lo que viene siendo nuestra presentación.
En este tipo de, o más bien en este concepto de la autoestima, tenemos lo que son los tipos de autoestima. Tenemos la alta, la media y la baja. Así, sin entrar tanto en detalle, la autoestima alta, ¿sí? Pues viene siendo personas expresivas, asertivas, con éxito académico y social, manejan la creatividad, se autorrespetan, sienten orgullo de sí mismos, etcétera, etcétera. Autoestima media, pues son personas que dependen de la aceptación social, confían en sus propias percepciones, tienen moderadas sus expectativas con respecto a trabajos futuros. Tenemos también la autoestima baja, que ya pues prácticamente viene siendo un poco más negativo. Son individuos o personas desanimadas, deprimidas, aisladas, se sienten débiles para vencer sus deficiencias, carecen de herramientas internas para tolerar situaciones y ansiedades. Este cuadrito es muy importante para el desarrollo de tu evidencia, ¿sí? La dimensión 3, si mal no recuerdo, es el listado de estos conceptos o estas características de tu autoestima. Es un análisis, tú vas a analizarte y vas a decir, ¿qué características tengo yo? Y dentro de una tabla comparativa, pues vas a ir a expresar cuál es tu tipo o cuáles son tus, con qué concepto, perdón, con qué ideas tú te identificas, sea autoestima alta, media o baja. Y bueno, pues las dimensiones, según Stanley Coppersmith, existen 4 dimensiones que se caracterizan por su amplitud y radio de acción. Autoestima en el área personal, en el área académica, en el área familiar y en el área social. Y bueno, continuando con el siguiente concepto, tenemos lo que es los valores, ¿sí? Aquí en este caso, pues los valores existen, son los valores fundamentales, los grandes valores, los tipos de valores son individuales y profesionales, el desarrollo de la creatividad y los valores en empresa. Entonces aquí las actividades humanas de mayor impacto son los en torno o gira en torno a los grandes valores. Aquí la verdad, la belleza, la bondad, el bien útil, la educación, en cualquier ambiente donde la examinemos, es tarea de promover, inculcar y estimular tales o cuales valores significativos. Tenemos las ciencias, donde todas ellas buscan el valor verdadero, tecnología, la ética, las religiones, ¿sí? Y bueno, pues aquí prácticamente tenemos también la política y el deporte. Entonces, ¿cómo todos los aspectos de nuestra vida pueden, pues prácticamente ser parte de la creación de nuestros grandes valores? Entonces, sí es importante desde que iniciamos esta sesión, cómo tú puedes ir identificando los conceptos, ¿sí? ¿Para qué? Para que tú tengas un autoanálisis de cómo tú puedes ir creando una autoestima, ¿sí? Y bueno, pues es muy importante el uso de los valores, que ahorita pues es lo que estamos prácticamente analizando. Los autores, perdón, García S. y Dolan, definen los valores bajo dimensiones. ¿Qué tipo de dimensiones? Éticos, económicos y psicológicos. Los éticos proponen a los valores como un aprendizaje estratégico permanente. El económico son pautas utilizadas por el individuo para evaluar un objeto, ideas, sentimientos, escasez. Y el psicológico es el valor de la cualidad moral que mueve a cometer con valentía grandes empresas y afrontar riesgos generados de la integración de sentimientos, actitudes, creencias y valores individuales de los empleados en el desempeño laboral. Aquí es importante como los valores pues prácticamente se aplican, se toman en cuenta, se llevan al trabajo, a tu familia, a todo el entorno que tú puedas desarrollar en tu vida. Entonces, aquí en cuestión de los valores, pues tenemos también lo que son los valores individuales, ¿sí? Los valores profesionales y los valores de organizaciones o laborales.
¿sí? Entonces, los valores individuales, ¿a qué se refiere? Al respeto, dignidad, lealtad, moralidad, los cuales conducen a la existencia de un ambiente favorable para el trabajo donde se distinguen los individuos. Valores profesionales es el ejercicio de la profesión, sea o no titulado, se requiere una buena relación pues con los demás, demostrar la calidad de trabajo y responsabilidad en la organización, en la empresa, en la institución en la que tú laboras. Y bueno, pues en las organizaciones, uno de los valores profesionales considerados por el autor como esencia o esenciales son la energía y la vitalidad, ¿sí? Estos son los que reflejan realmente las características del individuo. Tenemos también los valores laborales. Toda relación laboral se llevan a cabo, se pueden observar valores individuales, sociales y profesionales. La valoración del trabajo comienza con la estima de su función en la organización, que realmente te guste lo que haces, que realmente ahorita que vas a elegir tú una carrera, que sí te visualices como, pues voy a trabajar 30, 20, 40, los años que Dios te preste, ¿para qué? Para desarrollar una función. ¿En dónde? En una organización, en una institución, junto o de la mano, pues con el valor de la responsabilidad, la perseverancia y la dedicación en lo que tú vas a elaborar. En el desarrollo de la creatividad, fíjense bien, la creación se define precisamente la producción de algo nuevo y valioso. Ustedes como personas o nosotros como personas siempre debemos tener una visión, una panorámica de los valores que existen, que obviamente pues sí hay o hay muchísimos valores que ahorita por ahí lo manejan como una lista interminable aquí en el libro, pero sí nos va a servir o nos puede servir para darnos una perspectiva. Ya mencionamos en qué entorno, en lo familiar, en lo profesional, en lo individual, y aquí pues se maneja una lista, ¿verdad? La cultura, confianza, paz, la limpieza, el perdón, la sinceridad, la elegancia, la honestidad, la disciplina, la fuerza, la vida, la seguridad. Existen o puedo decir, no sé, miles, pero sí una cantidad considerable de valores que en los cuales tú puedes ir desarrollando a lo largo de tu vida. Y si tú careces de alguno de estos valores, puedes trabajarlo. Nunca es tarde para iniciar o hacer las cosas bien. Y pues obviamente va dentro de los valores. El concepto de los valores de empresa, ¿realmente a qué se refiere esto? Pues miren, son valores que para empezar sí tienes que tomarlos en cuenta para un crecimiento. Dice, los valores son la clave de la excelencia y es necesario hacerlos pasar de la educación a la administración, de la escuela a la oficina, de la universidad a la fábrica y a la empresa en general. Los valores en la empresa, pues abarca todos los valores humanos, ¿sí? ¿Qué valores tú desarrollas? Por ejemplo, si ponemos de la escuela a la oficina, ¿qué es lo que tú en la escuela preparatoria, en la universidad, adquieres en cuestión de valor para tú después en un futuro desarrollarlo, desempeñar un puesto en una oficina o en un país? Existen también por lo que viene siendo todos los valores humanos, los de un país, una sociedad religiosa, una sociedad cultural, un equipo deportivo, un partido político, un club recreativo, un hospital de seguro social, etcétera, etcétera. ¿A qué vamos con esto? Que los valores de una empresa o los valores en la empresa, pues son tu esencia. ¿Qué valores tú forjaste o te forjaste durante tu vida primaria, secundaria, tu etapa inicial, adolescencia, inicios de adultez? Entonces, realmente los valores son con los que uno va creciendo, con los cuales uno se va formando y pues que a la larga los vas a tener que desempeñar, los vas a tener que aplicar en momentos de tu vida, como en este caso a nivel profesional, a nivel familiar, cultural, etcétera, etcétera. Y bueno, vamos a concluir esta sesión con lo que es el último término, que es el FODA. El FODA por nomenclatura es fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas.
Y bueno, pues en todos los aspectos laborales, ¿sí? Siempre existe ¿cómo decirlo? Este término de FODA, ¿sí? Donde pues la fortaleza, ¿sí? Responde a lo que viene siendo las capacidades especiales que tiene una persona, que permite tener una posición privilegiada frente a las actividades que desarrollan, ¿sí? Que desarrollan en donde, pues, positivamente y bueno, algunos lo manejan como puntos a favor, ¿sí? ¿Cuáles son mis fortalezas? Tenemos también lo que son las áreas de oportunidad. ¿Qué son estas? Son los factores o cualidades que resultan positivos, favorables o explotables. Cuando uno va a expresar dentro del FODA las oportunidades, se responde qué debo de mejorar o qué debe mejorar la empresa. El siguiente aspecto es la debilidad. Las debilidades son factores que provocan una posición desfavorable frente a problemas cotidianos, interacción, socialización o el desarrollo de metas personales. En este caso, las debilidades responde, ¿puedo ofrecer algo positivo? Y por último, las amenazas, que ya es el último aspecto de este acróstico, donde dice, pues que son situaciones que provienen del entorno y que atentan contra el desarrollo de la persona, profesional, emocional o socialmente. Limitan o dificultan el crecimiento de la persona en distintas áreas. Suelen aparecer en los mismos aspectos donde surgen las oportunidades. Fíjense bien, las amenazas a qué responde o siempre hacernos esta pregunta, ¿qué aspectos me dificultan llegar a mis objetivos? O sea, ¿qué amenaza puedo tener yo para no tener o lograr un objetivo? Y bueno, es prácticamente lo que acabamos de decir, la abreviatura FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Este es un ejemplo muy claro de una matriz FODA, en el cual ustedes se pueden basar para el desarrollo de su evidencia. Las fortalezas, el factor interno. Tú como persona, ¿qué crees que tienes como fortaleza? Por ejemplo, empática, me pongo en el lugar del otro. Optimista, soy responsable, soy perseverante, soy coherente. ¿Qué oportunidades tengo? Aumento de demanda laboral, especializarme en un tema, tecnología que permite ahorrar tiempo, aumentar mi círculo social, apoyo familiar, etcétera, etcétera. O sea, ¿qué es lo que yo quiero lograr? ¿O qué es lo que realmente me voy a enfocar a hacer? Debilidad, factor interno. Pues a veces soy impuntual, o por ejemplo, incomodidad de hablar en público, no me gusta hablar en público, inseguridad de un tema nuevo, soy muy preocupona, soy muy desordenada o me estreso mucho. Entonces son debilidades que uno como persona ya identifica dentro del autoanálisis. Y por último, amenazas. ¿Qué amenazas tengo yo como factor externo dentro de mi empresa o dentro de la institución? Mucha competencia, dependo económicamente, se me solicitan 2 idiomas, exigencia en el trabajo, personas envidiosas o crisis financiera. Entonces, todo esto, la matriz FODA, fíjate cómo se lleva a cabo los 4 aspectos de una manera integral, ¿sí? Dentro del FODA, o bueno, dentro de esto, voy a ahondar un poco en el tema de lo que es el temperamento. El temperamento en este caso, bueno, existen teorías como un poco individualistas por los autores Gordon Allport, Hans Eysenck. Tenemos también la teoría humanista, que por ahí lo trabaja Carl Rogers y Abraham Maslow. La personalidad, ¿qué nos dice la personalidad? Pues que es parte de un temperamento y un carácter. De acuerdo a la OMS, el temperamento es el conjunto de funciones mentales generales relacionadas con la disposición natural del individuo para reaccionar de una manera determinada a situaciones. Abarca un conjunto de características mentales que diferencian a ese individuo de otra persona. ¿Qué es lo que incluye? Funciones de extroversión, introversión, amabilidad, responsabilidad, estabilidad psíquica y emocional,
disposición a vivir nuevas experiencias, optimismo, búsqueda de experiencias nuevas, confiar en uno mismo y ser digno de confianza. El temperamento, fíjense bien, pues es un aspecto básico de lo que la personalidad, o sea, uno como humano desarrolla una personalidad y bueno, a veces pues se manifiesta a través de nuestra forma de ser, modalidad de expresión, nuestros estados de ánimo, cambios de humor y se relaciona con la excitación e inhibición del sistema nervioso. Como conclusión, razonemos que al elegir una carrera profesional también elegimos un tipo de trabajo, una forma de vida que se va a ver influido en nuestro carácter. Dentro de esto podemos mostrar múltiples habilidades, desarrollar aptitudes, ejercer la profesión que realmente nos agrada, ¿sí? Y de ahí va de la mano pues el desempeño. A veces el desempeño de un trabajo, de una tarea, de un estudio, pues se ve mermado, ¿verdad? O se ve afectado o se ve amenazado por el temperamento que nosotros podemos tener. Puede afectar relación con colegas, subordinados, directivos, hasta la misma empresa puede salir afectada, nuestra familia y lo principal, nosotros mismos. De ahí es muy importante que tú como ser humano conozcas tu temperamento y carácter para saber quiénes y cómo somos, ¿sí? Siempre es tener esta conciencia de qué soy, por qué soy así y qué puedo hacer para mejorar siempre. Es decir, trabajar en ello. Entonces aquí prácticamente dentro de esta sesión podemos ver de manera integral los diferentes conceptos que tú debes llevar a cabo, ¿sí? Y lo digo con la terminología debes. ¿Por qué? Porque nosotros como humanos podemos evolucionar, ¿sí? Sí tenemos la capacidad de decir, ok, no me gusta esto, esta parte de mí me siento incómodo o incómoda, creo que puedo lograr mejorar, ¿sí? A lo mejor no cambiar, pero sí mejorar por un beneficio contextual. Es decir, si tengo problemas con un familiar, con mi jefe, con un amigo, pues siempre manejar desde un principio el autoconcepto, el autoconocimiento y el autoanálisis, ¿sí? Siempre hacer estos exámenes de conciencia, reflexión, en un momento en el que ya estés tranquilo, tranquila dentro de tu hogar, ya a punto de descansar, etcétera, etcétera. Siempre decir, a ver qué hice mal, por qué actúo así, por qué dije esto, o por qué no dije esto, por qué no me defendí. Siempre tener en claro o poner en perspectiva, ¿sí? Poner en perspectiva nuestros ideales, qué es lo que quiero lograr, qué amenaza tengo para lograr lo establecido, etcétera, etcétera. Entonces, espero que les haya servido un poco. Digo, esto lo tienen dentro de su texto, pero bueno, pues es diferente leerlo a escucharlo. Bueno, les mando un saludo, que tengan un bonito día y bueno, cualquier duda, pues ya saben que estamos ahí en la plataforma y pues ahí les estaré contestando sus dudas.